lo tirara a un lado, ¿no? Porque era demasiado y pero para eso el círculo, mismo. Ojalá que no me estén escuchando. Pero el tema de Covanta ha sido un tema de muchos años. O sea, estamos hablando, si la ciudad tiene 20, yo tengo de vivir en la ciudad, creo que 20, de 93 hasta esta fecha, 30 años. O sea, de estar en movimiento, de cuando ni siquiera habían esas accesibilidades para ir. Yo creo que después de la 97 ya no podía pasar, porque yo tenía que entrar a mi casa por la 41, porque no había acceso por la 58. Okay. Entonces, sí se ha sabido, esto es de que no es bienvenida Covanta, al revés, porque Covanta es primero que la ciudad del Doral. Sí, en el 1985 llegó. Sí, pero ahora se cambiaron los papeles y está bien, porque la sobrepoblación hace que los términos se vayan a cambiar. ¿Cuándo usted cree que ya este tema se va a eliminar? O sea, porque todo está vía a que se va a mover. Pero sí, el comisionado Bermúdez, el día viernes que estuve hablando con él, me decía que es un proceso y los permisos se demoraban de 7 a 9 años. Que la planta iba a lo mejor operar a un 40%, que yo lo veo razonable por un cierto tiempo, y que después, aunque sea un problema de ambientación, de todos los recursos, ¿cuándo usted cree que ese tema ya lo cerremos? Bueno, como ustedes saben, hubo esa discusión recientemente la semana pasada. El 6. Yo pienso que, en mi opinión, tomaron una decisión correcta en mover la discusión para tal vez, 19. no solamente el 19, tal vez para otra ocasión. ¿Por qué? Porque hay tanto que considerar. Y eso fueron los puntos que hicieron los comisionados que hablaron, la comisionada Regalado, que fue la que sacó ese reporte para discusión. Una de las cosas que hay que ver es si deciden aceptar el nuevo lugar de la planta, que va a ser en el Old Opa-locka aeropuerto del viejo, ¿no? Sí, que quiero aclararle que no tiene nada que ver con, como decía el comisionado, con Opa-locka, sino que es al lado de Okeechobee y retirado. Es lejos. La primera cosa que se tiene que determinar es, van a ver los permisos, van a otorgar los permisos para tener esencialmente un campo de waste to energy, de energía de basura ahí. Lo otro es que Doral va a servir como una ciudad donde se va a depositar la basura, se va a mantener la basura como un transit station, un transfer station. Eso fue lo que más me preocupó a mí. Porque un transfer station, si es que están considerando hacer Doral un transfer station, creo que es hasta peor. Claro. Porque lo que ocurre ahí es que llevan y depositan la basura en el aire libre para después transferirla a el destino final. Esas cosas yo pienso que se tienen que aclarar. Yo no quisiera eso tampoco en la ciudad de Doral, creo que sería pues igualmente malo. Hay que considerar todas esas cosas, pero claro, en mi opinión, la mejor opción es de lo que tiene el reporte, es moverla a ese destino que está lejos de muchas de las comunidades, y especialmente de las comunidades como Doral, como Medley, que han sufrido y han tenido que tener este cargo por muchos años ya. Y pienso que es una solución que puede funcionar para todos, y sin embargo es una solución que no solamente va a traer, de lo que hemos visto, soluciones a corto plazo como un incinerador, pero también están viendo cómo traer soluciones de largo plazo, cómo llegar a ese futuro de 0 residuos, que es muy necesario. Nuestro condado, nuestro estado tiene que empezar a considerar cómo podemos llegar a eso, porque lo que estamos haciendo ahorita con los landfills y con los incineradores no es sostenible y no va a ser suficiente. Pero yo, creo que vamos por buen camino. Sí. Entonces, porque yo creo que, pero a veces que como residentes del Doral, nos cogen como que
desespero, ¿no? Como vimos que ya el movimiento está entrando y vemos que se quemó, queremos que esto se resuelva el próximo año. Y yo creo que no va a ser posible, y creo que no va a ser posible, no se puede, porque el proceso de las licencias para abrir, o los permisos para abrir el otro lugar, pues sí, estamos hablando de 7, 9 años. Pero creo que tenemos en la parte de que no es correcto que ninguno de los políticos está de acuerdo que se abra, con excepción, y digo excepción porque sí la escuché y la he oído, ella es muy fuerte para hablar, la señora Regalado, demasiada fuerza para cuando habla, y como que si nosotros como residentes, y traigo a colación porque ahí vivimos mucha gente que tenemos demasiados años de estar en la ciudad del Doral, en el dado caso mío, yo llevo 23 viviendo y 30 años en Doral. O sea que no era Doral, pero sí conozco todas las calles. O sea, no hay quien me diga que no, que aquí esta calle le pertenece al Doral cuando le pertenece al condado. Entonces, en la parte de la situación, y sí creo que veo muchos residentes como excited, como disgustados, pero no se puede hacer nada, pero es una responsabilidad ni de la comisionada, ni de la alcaldesa, ni del vicealcalde, ni ninguno de los políticos del Doral. Es una decisión que tiene que ser tomada por el condado, y el condado a nosotros, los residentes del Doral, que cuando compramos no era Doral, no era responsabilidad mía que ahí dieran a los contratistas, le dieran permiso de seguir edificando, como decía la comisionada Regalado. Ellos compraron la propiedad bien económica. Mentira, la propiedad no se compró económica, estaba entre los rangos, pero la responsabilidad cae sobre ellos, porque también de los comisionados, porque aceptaron tantas viviendas y sabían que en un momento a largo plazo esto iba a pasar, igual que en Medley. El alcalde de Medley dice, el señor Martel, están bienvenidos la basura, que vengan a botarla aquí, pero tú no sabes de aquí a 7 años, porque acaban de otorgar hace cuestiones de un año que ellos pueden edificar muchos pies hacia arriba. Entonces, ¿cómo, si van a venir a construir, cómo va a estar la residencia en una parte de invasión? Entonces, esto es para largo plazo. Este lugar donde se está moviendo es a largo plazo, y que no nos venga a afectar como nos está afectando en este momento Covanta en el Doral, Wendy. Así es, definitivamente. Y hablamos sobre cómo estos desarrolladores pudieron construir hogares tan cerca de ese no lo aprobaron. Pero ahora ponemos en el mix la ley SB 102, que no sé si ustedes han escuchado, pero básicamente le quita el control a los gobiernos municipales de controlar las construcciones que van a tener affordable housing. ¿Qué significa? Que les da el poder a cualquier desarrollador y a construir residencias, pero no solamente hacer lo que quieran básicamente con la densidad ni con el tamaño, pero también en zonas que no son zonificadas para residencia, incluyendo zonas comerciales y zonas industriales, que obviamente hay esas zonas más cerca a ese sitio. ¿Quién para a un desarrollador de venir y decir, quiero construir una residencia ahí al lado del incinerador? De hecho, eso estaba pasando algo en Doral entre la 97 y la 107, ¿cierto? Así mismo. Hubo una aplicación de un desarrollador que quería o todavía quiere construir viviendas de, el propósito inicial era creo que 12 o 14 pisos en esa zona donde no hay más de, creo que como 5 pisos, por lo menos en una milla. Y de nuevo, están usando esta nueva ley para poder sobrepasar nosotros, el consejo, y poder construir. Vamos a ver qué se espera. No sé si alguien va a atreverse a hacer o tratar de hacer viviendas
en esa área, pero sería muy peligroso. Que de hecho estaba escuchando que querían hacer lo que está el Publix, donde está el 97, pues se quitaría todo eso de ahí. Bueno, de lo que entiendo es al otro lado. Del otro lado. Al otro lado. Pero entre la 97 y la 107. La 97 Avenida y la 41, no, que sería la 36. Ya estaban las vaquitas por ahí, va un poquito más abajo de las vaquitas. Así es. Bueno, concejal, ¿qué hay dentro de, cambiando un tema, porque la